¿Quién fue Akbar el Grande? ¿Qué es el Consejo de Darjeeling de la Gran Hermandad Blanca? ¿Existe un gobierno espiritual mundial? Señora Prophet, ya casi hemos terminado el tema de El Moria. ¿Podría decirnos un poco más sobre él? El Moria es probablemente uno de los más grandes santos de la Iglesia cristiana en su devoción a Jesucristo. También encarnó como Akbar el Grande, quien fundó el imperio mogol en la India y fue el más grande de todos sus gobernantes. Sus políticas fueron consideradas entre las más iluminadas de su tiempo. Fue un excelente organizador y administrador de los territorios conquistados. Introdujo muchas reformas, puso fin a la extorsión, incrementó el comercio y mostró tolerancia hacia las diversas creencias religiosas de la India. En las encarnaciones de El Moria vemos el alma de un gran devoto de Dios que se teje dentro y fuera de los senderos del Oriente y el Occidente. Y tomemos nota especial que, en cada una de sus encarnaciones, él estaba perfeccionando el diamante de la voluntad de Dios dentro de su alma por medio del gobierno divino, a través de la visión de la comunidad que él escribió en su utopía como Thomas More, con su dedicación suprema a la voluntad de Dios en sus encarnaciones como Thomas Becket y Thomas More. Incluso asistió al nacimiento de Cristo en su encarnación como Melchor. Tal fue el cumplimiento de su anhelo de servir a esa voluntad. También fue conocido y amado como el poeta irlandés Thomas Moore, uno entre sus muchas baladas. La más recordada es, Believe Me, If All Thousand the Ring Young Charms, Creerme. Si todos esos encantos jóvenes y activos, la dulzura de los trabajos de Thomas Moore muestran el corazón del devoto a la voluntad de Dios. El amor intenso que debe ser el otro aspecto de la devoción y de la autoridad del hombre o la mujer del primer rayo. Encontramos que los que tienen el más gran poder de Dios como gobernantes también tienen en sus almas el regalo de la poesía y del flujo del amor como el dulce equilibrio a su inmenso poder. Kutumi, El Moria, Saint Germain y Madame Blavatsky. La última encarnación de El Moria fue en la India. En la última parte del siglo XIX, nació como un príncipe de Rajput. Conocido como el Moria Khan, trabajó de cerca con Kutumi y Dwal Khul en dar a conocer en el Occidente la realidad del mundo invisible y de las enseñanzas de la ley y de la jerarquía a través del movimiento teosófico. Fue conocido como el Maestro M, mientras que Kutumi era conocido como el Maestro KH, o Kut Kumi. Desde su ascensión alrededor de 1898, el Moria ha trabajado incansablemente con Saint Germain a favor de la causa del mundo y la libertad individual. Para tal efecto ha dado muchos dictados y conferencias sobre las verdaderas enseñanzas del Cristo y lo que significa para nosotros en esta era. En su libro El discípulo y el sendero, escribe: hasta que los hombres reconozcan la oscuridad, no se esfuerzan por alcanzar la luz. De ahí la densidad del materialismo y de una civilización mecanizada continúe sin desafío. Para desafiar, los hombres deben tener una espada. Y la espada es la palabra sagrada de la verdad en esta era. El Consejo de Darjeeling es una unidad de la jerarquía. Yo soy su jefe. Entre los que deliberan en nuestras cámaras se encuentran Saint Germain, la Madre María, Jesús el Cristo, el Maestro Kutumi, Chananda, el Gran Director Divino, el Señor Maitreya y el Maestro Ascendido Godfrey, ayudados por muchos chelas no ascendidos. Servimos a la causa de la voluntad de Dios entre humanidad, en los gobiernos de las naciones, en los consejos económicos, los estratos sociales, las instituciones de enseñanza y
Por encima de todo, en el corazón diamantino de los devotos. 4. El Moria explica aquí la interacción de la jerarquía. La jerarquía simplemente es la sucesión de los maestros y sus discípulos, que existe y ha existido siempre en el esquema de cosas, pues las almas han marcado su camino a la deidad. En esta jerarquía están los maestros ascendidos, aquellos que se han hecho uno con Dios a través de la aceleración de la conciencia, tal como lo demostró Jesús, y por lo tanto, existen sus discípulos que continúan en encarnación, gente como usted y yo, quienes son llamados chelas. Chela, del hindi, significa el siervo o discípulo. Nosotros, como los discípulos de los maestros, interactuamos con los maestros para trabajar a favor de la causa de la luz y la libertad en la tierra. Las cámaras del Consejo de Darjeeling están situadas en el Templo de la Voluntad de Dios en Darjeeling. Los chelas pueden viajar allí cuando abandonan el cuerpo en su envoltura etérica, mientras duermen por la noche. Mientras dormimos, nuestras almas dejan el cuerpo y vamos a los retiros de la hermandad que se adaptan más a nuestra evolución del alma. Cuando despertamos por la mañana podemos tener recuerdos de haber estado entre estos grandes instructores, nuestros más viejos hermanos y hermanas en el sendero que nos están mostrando el camino. 5. El Moria, que está muy preocupado por la condición del gobierno y la libertad en la tierra, vino a entrenar a Mark Prophet como su mensajero. Después él se me apareció en Boston y me llamó para ser también su mensajera. Y escribe de esta experiencia en su libro. Los que perciben el desmoronamiento del viejo orden esperan el nuevo. El sendero del discipulado es el camino de la transición. A aquellos que desean llegar al lugar señalado del nuevo ciclo, nosotros les proporcionamos respuestas y una fórmula. Y no hay camino de retorno. En quienes el egoísmo no ha desfigurado la visión del nuevo día. Existe el deseo ardiente de ser libres y de poner esa libertad a disposición de todos. Tal fue el propósito del Consejo de Darjeeling al fundar The Summit Lighthouse, en Washington, D.C., en 1958, con humildes comienzos, pero con la antorcha de nuestra confianza otorgada por Dios y anclada en el corazón de un grupo de devotos, construimos nuestra organización, una actividad externa de la Gran Hermandad Blanca, un foro para la voluntad de Dios, un foco para la pureza de su ardiente núcleo. La Gran Hermandad Blanca es la orden de los maestros ascendidos que ha existido por miles y miles de años, y es la asociación de maestros ascendidos y de sus chelas encarnados. El término blanca se refiere a la luz blanca de su aura en todos los que son sus miembros. Es la cristalización de la conciencia de Cristo, el halo de los santos. De ninguna manera es una referencia a la raza. Si son negros o blancos, orientales u occidentales, chinos o indios. Todos pueden pertenecer y todos los que han hecho el llamado y la elección segura, son de hecho una parte de la Gran Hermandad Blanca. Moria relata. Mark Prophet, y más tarde su llama gemela Elizabeth, fueron instruidos por mí para ser mensajeros de esa jerarquía de adeptos, compuesta por todos los que se han graduado de la Escuela de la Tierra con honor. Ellos son los que han adquirido la maestría de las leyes de su propio karma y los que, a través de la búsqueda de la luz búdica, han traspasado la rueda de la reencarnación. Son los que han ascendido y cuyas almas se han elevado hacia la gloria de la vida universal y triunfante, por su propio esfuerzo en el camino.
Por su excelencia en la autodisciplina y por la gracia del Cristo, ellos son los vencedores. 5, 6. ¿Tiene algo que decirnos el Moria sobre la forma en la que el gobierno se está manejando hoy? El Moria trabajará e inspirará a todos aquellos que se preocupen por el gobierno. Por supuesto, él cree en el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Pero dice que los que tienen el derecho de gobernar son aquellos que exaltan la llama trina en el corazón. Los que tienen la mayor cantidad de logro en la conciencia crística son los que tienen la autoridad del Cristo. El Moria nos está preparando para la venida del reinado del Príncipe de la Paz. Este reinado lo explica como la segunda venida de Jesucristo, que es avivar nuestra propia conciencia en ese Cristo y nuestra unidad en el servicio con Jesús, y por lo tanto, el reinado del Príncipe de Paz es a través de los que tienen la luz en el corazón. No importa cuál sea la religión que sigan, pueden ser budistas, pueden ser judíos, pueden ser musulmanes, es su dedicación a la luz y a la llama de Dios lo que les da la capacidad de gobernar a otros que están trabajando en esa misma disciplina. El ideal que describe parece estar fuera de la realidad que conocemos, señora Prophet. ¿Existen pasos prácticos que podemos seguir para lograrlo? El primer paso siempre es establecerse uno mismo dentro del altar del ser, dentro de la conciencia de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Como Jesús nos enseñó, yo por mí mismo no puedo hacer nada. Es el Padre en mí el que hace el trabajo. 7. Este trabajo de Dios a través de nosotros es la única forma en la que podemos liberar nuestra nación y cada nación con la mano de Dios. El Moria ha escrito un artículo desde la mesa del Consejo de Darjeeling, en el cual discute sus opiniones sobre las políticas de derecha e izquierda. Su declaración de apertura es una que he acariciado desde que él la escribió. Los huérfanos de espíritu son nuestra preocupación, aquellos quienes, sin el hilo de contacto con la deidad, permanecen aferrados a un ambiente malsano. A aquellos a quienes el verdadero propósito de la vida nunca se revela, por la cristalización de sus conceptos intelectuales y de la dureza de sus corazones, arraigada en egoísmo, no abren el portal cósmico a nuestro dominio. Moria y el Consejo de Darjeeling nos proveen de la oportunidad para la cooperación consciente con las huestes celestiales de forma que podamos conducir nuestra nación, nuestra vida, nuestra comunidad en dominio divino, en el verdadero dominio de los hijos y de las hijas de Dios. Esto es la revolución venidera para una conciencia superior para todos. Suena como si ellos tuvieran algo en mente para todos nosotros, ¿es correcto? Es correcto, y es la participación directa con la conciencia superior que verdaderamente revolucionará América y cada nación. Notas muy importantes en el día de hoy son: 1. Thomas Moore, poeta irlandés, amigo de Lord Byron y P.B. Shelley. Las escrituras de Moore se extienden de la lírica a la sátira, de la prosa romance a la historia y a la biografía. Sus populares melodías irlandesas aparecieron en 10 porciones entre 1807 y 1835. Moore era buen músico y experto en escritura de canciones, que él fijó a las tonadas irlandesas, principalmente del siglo XVIII. Moore nació en Dublín como el hijo de un abarrotero. Estudió en el Trinity College, en Dublín y Londres, y publicó su primer libro, Los trabajos poéticos del pequeño Thomas, en 1801. En 1803 se hizo oficial civil en Bermudas, en donde permaneció por un año.
y después volvió a Inglaterra para recorrer los Estados Unidos y Canadá. Las epístolas, odas y otros poemas aparecieron en 1806, y se originó una irritación moral. Sin embargo, sus canciones, basadas en tonadas folclóricas, se volvieron muy populares y ganaron simpatía por los nacionalistas irlandeses. De ellas quizás, conocen lo más mejor posible a la Rose pasada del verano, y Creer. Si todos tus encantos juveniles. Para 1810, la reputación de Moore entre sus contemporáneos estaba en igualdad con la de Byron y Sir Walter Scott. En 1813 publicó La bolsa de colocación de 2 centavos. Una colección de sátiras dirigida contra el príncipe regente. Recibió una suma enorme de 3.000 libras por su poema narrativo extensamente traducido Lalla Rookh, publicado en 1817. En 1819 condenaron a Moore al encarcelamiento debido a deuda a su delegado. En Bermudas malversó 6.000 libras, y la responsabilidad cayó en Moore. Él salió de Inglaterra con Sir John Russell para visitar Italia y permaneció lejos hasta que la deuda al Ministerio de Marina había sido pagada, volviendo en 1822. Al año próximo su amor a Los Ángeles llegó a ser notorio. En 1824 recibido las memorias de Byron, pero según algunas fuentes, él las quemó con el editor John Murray, para proteger probablemente a su amigo. Posteriormente utilizó un poco de material del manuscrito de Byron y lo expuso en las Cartas y los diarios de Sir Byron, 1830. En 1835 concedieron Moore una pensión literaria. En el mismo año publicó Los disparates en Inglaterra. Era una sátira ligera en un evangelista protestante alrededor de un sacerdote irlandés y los sentimientos literarios de esos tiempos. Moore seguía siendo un escritor popular el resto de su vida. Le concedieron una pensión civil en 1850. Murió el 25 de febrero de 1852 en Wiltshire. Sigue siendo el poeta nacional de Irlanda. 2. Creedme, si todos vuestros encantos juveniles, los que contemplo embelesado hoy, el día de mañana se desvanecieran y huyeran de mis manos, como se van los regalos etéricos de las hadas. Lo mismo os adoraría, ida ya vuestra belleza. Dejad tranquilamente que se vayan cuando quieran, de todas formas se irán. Y alrededor de cada parte tuya, tan querida, desde mi corazón pondré, entrelazados, un deseo tras otro, más nuevo cada vez, aún más fresco. Pues no es vuestra juventud ni vuestra belleza, ni vuestras tersas mejillas, las cuales aún el llanto no profana, las que expresan el fervor y la fe de vuestra alma. El tiempo solo te ha hecho más querida, y jamás un corazón que ha amado en realidad olvida. Antes bien, al igual que los amantes verdaderos, se buscan en la cercanía. Como el girasol contempla a su señor en el ocaso, con el mismo amor, que lo mirara en el amanecer, por vez primera. 3. Chananda, miembro del Consejo de Darjeeling en la India, junto a Saint Germain y Kutumi. 4. Ver el discípulo y el sendero, páginas 8 y 9. 5. Oración para ir a los retiros etéricos. En el nombre del Cristo, mi propio ser real, llamo al corazón de la presencia yo soy y al ángel de la presencia, al arcángel Miguel y amada Kuan Yin, para llevar a mi alma y a la conciencia de mi alma al retiro de, inserte aquí el nombre del maestro asterisco, situado en inserte el nombre y sitio del retiro etérico del maestro, de
acuerdo a la dirección de mi santo ser crístico y la del Maha Chohan. Yo pido recibir la instrucción de, y pido que toda la información necesaria para el cumplimiento mi plan divino y el de mi llama gemela me sea dada a mi conciencia externa como sea requerido. Doy gracias y acepto que esto sea hecho en el pleno poder del Cristo ascendido. Amén. REPASEMOS con fuego vivo a los 7 rayos divinos. Rayo primero. Su Chohan es el maestro El Moria. Su retiro etérico está sobre Darjeeling, India. Y su don concedido es la fe en la voluntad de Dios. Rayo segundo. Su Chohan es el Señor Lanto. Su retiro etérico está sobre Grand Teton, Wyoming. Y su don concedido es la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Rayo tercero. Su Chohan es Pablo el Veneciano. Su retiro etérico está sobre Sur de Francia y el Templo del Sol en Nueva York. Y su don concedido es el discernimiento de espíritus. Rayo cuarto. Su Chohan es Serapis Bey. Su retiro etérico está sobre Luxor, Egipto. Y su don concedido es hacer milagros. Rayo quinto. Su Chohan es Hilarión. Su retiro etérico está sobre Isla de Creta, Grecia. Y su don concedido es la sanidad. Rayo sexto. Su Chohan es la amada nada. Su retiro etérico está sobre Arabia Saudita. Y su don concedido son los diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Rayo séptimo. Su Chohan es el tan amado Saint Germain. Su retiro etérico está sobre Transilvania, Rumania y Table Mountain en Wyoming. Y su don concedido son la profecía y hacer milagros. IRAYO noveno. Por sobre los 7 amados Chohanes de los 7 rayos divinos está el amado MA con acento agudo Ja. Chohan. Su retiro etérico está sobre Ceilán, Sri Lanka, y su don concedido son todos los rayos. Y la ley del uno. El libre albedrío, la llama trina, la iniciación de los chakras. Y todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, decimos con nuestros tan amados Padres Divinos Alfa y Omega. Y con nuestro santo ser crístico personal, El Moria, te pido recibir la instrucción para que mis 4 cuerpos inferiores sean llenados con la voluntad de Dios y el arquetipo para el cumplimiento de esa voluntad y el don de fe en la voluntad de Dios y palabra de sabiduría. Señor Lanto, te pido recibir la instrucción para aprender el sendero de sabiduría y las lecciones para la acción iluminada para la precipitación de la conciencia crística y el don de palabra sabiduría y palabra de conocimiento. Pablo el Veneciano, te pido recibir la instrucción de la ley del amor y me sea dada la fórmula para la victoria de la llama del amor dentro de mi corazón, especialmente en lo que se refiere al don de discernimiento de espíritus. Hilarión, te pido recibir la instrucción del sendero de la verdad, revelaciones de la verdad, las verdaderas revelaciones de Jesucristo y el don de sanidad. Serapis Bey, te pido unirme con los candidatos de la ascensión, aprender del Redentor que vive dentro de la llama del corazón y recibir el don de hacer milagros. Lady Nada, te pido recibir la instrucción para la maestría de las emociones para el flujo de la paz y anclar la llama del príncipe de paz para toda la humanidad y el don de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Saint Germain, te pido ser saturado con la llama violeta y comenzar a dominar el ritual del átomo para la edad acuariana y el don de profecía y hacer milagros. Maha Chohan, te pido recibir la instrucción para recibir los dones del Espíritu Santo y los
Dones del libre albedrío, la llama trina, la iniciación de los chakras. Todo el poder en el cielo y en la tierra. 5. Apocalipsis 3:21 de la mañana, al que venciere, le haré sentar conmigo en mi trono. Así como yo fui vencedor, y me senté con mi Padre en su trono. 6. Ver el discípulo y el sendero, página 9. 7. Juan 5:30 de la mañana, no puedo yo de mí mismo hacer cosa alguna. Yo sentencio según oigo de mi Padre, y mi sentencia es justa. Porque no pretendo hacer mi voluntad, sino la del que ha enviado.